Saludamos cordialmente a las autoridades universitarias encabezadas por la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales, doctora Valesca Geldes-Weiss, a los directivos de nuestra facultad, a los docentes invitados de otras universidades, muy especialmente a nuestro conferencista, doctor Joseph Ramos, y a nuestros estudiantes. Tengan todos y todas muy buenos días. En el marco del ciclo de conferencias, desafíos y actualización para la gestión, organizadas por el Departamento de Administración y Economía, la incubadora de negocios de nuestra universidad y la Escuela de Ciencias Empresariales, hoy nuestra facultad se complace en presentar la charla Desafíos y oportunidades que ofrece la coyuntura económica social, que dictará el economista Dr. Joseph Ramos. En una síntesis de su currículum, el profesor Ramos es norteamericano de nacimiento. Llegó a Chile como profesor visitante de la Fundación Ford a la Universidad de Chile. Es ciudadano chileno por gracia, de acuerdo a la ley del Congreso chileno del año 2002. Doctor en Economía de la Universidad de Columbia. Es profesor titular del Departamento de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y decano de la misma facultad entre los años 2002 al 2006. Por más de 10 años ha asesorado en materias de empleo, ingresos y desarrollo de gobiernos de América Latina en trabajos realizados en diferentes instituciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ha sido asesor económico principal del Ministerio del Trabajo en Chile, fue director de AFP Capital y desde el 2015 es el presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Sus áreas de investigación han incluido políticas de empleo, remuneraciones, política macroeconómica, políticas tecnológicas y de desarrollo productivo. Es autor de varios libros y ha publicado más de 60 artículos en revistas especializadas. Tener la posibilidad de escuchar y discutir un tema tan apasionante y relevante como la economía social, que ha permitido impulsar políticas públicas traducidas en una mayor calidad de vida, sin duda es para nuestros académicos y estudiantes una gran oportunidad de fortalecer y complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos enorgullece tener al profesor Ramos en nuestra facultad y desde ya agradecemos su presencia, esperando no sea esta la última. Al término de la presentación, los presentes tendrán la oportunidad de realizar preguntas. Para ello nos acompañará la profesora Paulina Sangüesa, académica del Departamento de Administración y Economía, quien actuará como moderadora. Muchas gracias. A continuación, invito al profesor Ramos, por favor. Bueno, muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Esta charla es una charla que da una visión de dónde viene Chile. El Chile de ayer, país emergente, una economía emergente, y qué es lo que nos falta para llegar a ser un país desarrollado, digamos como un país promedio de Europa occidental. O sea, del Chile de ayer al Chile de mañana. Voy a hablar de tres cosas: los logros de los últimos 30 años, los grandes desafíos para alcanzar ese nivel de vida, así como reducir las agudas desigualdades que caracterizan a Chile, y darle un sabor de las políticas principales en discusión para lograr estas cosas, y lo vamos a tratar de hacer como en 35 minutos, ¿ok? Este gráfico
no lo tengo que explicar para la mayoría de ustedes que vienen de esta facultad. El eje vertical es un índice de PIB per cápita. Y toma 100 en el año 1950. Es decir, llamemos el nivel de vida de vuestros abuelos 100. Y lo primero que deberían de darse cuenta es que ahora, o el año pasado, estábamos 4,75 veces más alto el nivel de vida hoy que el de sus abuelos. O sea, extraordinario. Pero en segundo lugar, se denota que hay dos periodos marcadamente diferentes, del 50 hasta el 85, en que el nivel de vida subió de 100 a 137, subió 37% en 35 años, es un 1% al año, un pichintún. El gran salto es desde el 85 hasta el 2017. En esos últimos 30 años, 32 años, se más que triplicó. O sea, en los últimos 30 años se más que triplicó el nivel de vida de los chilenos. Ahora, todos entendemos lo que quiere decir triplicar matemáticamente, pero quiero darle el sabor de esto en un gráfico mío favorito que llamo de la señora Juanita. He elegido 5 cosas: televisor, refrigerador, lavadoras, teléfonos, automóviles y varios indicadores sociales del año 82, del año 92 y de la actualidad. ¿Y esto cómo se lee? Esto es el porcentaje de familias que disponen de estos atributos. Por ejemplo, para entenderlo bien, televisores de color. Un cuarto de la población tenía televisores de color en el 82, la mitad en el 92 y virtualmente todo el mundo hoy día. Pero a final de cuentas, televisor de color no es tan importante, aunque mis hijas creen que es un derecho natural, pero bueno. Hablemos de algo que sí es importante y nunca deja de asombrarme esto. En 1992, casi la mitad de los hogares chilenos no tenían refrigerador. Es decir, 55 tenían, 45 no tenían. Hoy en día, 96 tienen. Es decir, 41% de hogares de Chile que no tenían refrigerador ahora adquirieron. O sea, un notable avance. Yo tengo 2, eso vale como 1. O sea, estos hogares que no tenían, que ahora tienen. ¿Qué es la cifra en paréntesis? La cifra en paréntesis es hogares, no el hogar chileno típico, sino el hogar pobre chileno. Pobre. En los pobres, 85% tienen televisor de color, mucho más que la población en general, 92%. Y refrigeradores es el mismo porcentaje del total de la población 92 en hogares pobres. Un hogar pobre a todo esto en Chile hoy día para una familia de 4 personas es del orden de 320 lucas al mes. O sea, bien pobre. ¿Cómo puede alguien tener refrigerador? Bueno, probablemente un artículo usado, ¿no? Bien, lavadora de ropa, lo mismo. La mitad de la población no tenía lavadora de ropa, sube a 93%. Enorme avance para la población. De nuevo, estos son hogares que no tenían, en este caso 45, de la diferencia del 48-93, 45% adquirieron, que no tenían adquirieron. Teléfono fijo, cuando yo llegué a este país era un artículo de lujo. 11% tenía teléfono, 92 se dobló, en 2017 es 51 y nunca pasará de esa cifra por la sencilla razón que nadie ya usa fijos. O sea, hay 23 millones de celulares en Chile y supuesto que las guaguas todavía no usan celular, eso como más o menos 2 celulares por nuca. O sea, es impresionante. El quinto artículo es bien interesante, automóviles. Automóviles, por si acaso no saben, es usado internacionalmente como un indicador burdo, pero aproximado de qué es clase media. No eres clase media por tener auto, sino las familias que suelen tener autos suelen tener un nivel de educación, un tipo de ocupación, un nivel de ingreso que es más o menos corresponde de clase media. Entonces, si uno quiere saber qué porcentaje de la población es
clase media en Francia, en China, en Vietnam, en la India o en Chile, es aproximadamente el porcentaje de familias que disponen de autos. Ha habido un notable avance, 20%, solo 1 en 5 tenía auto en el 92, es un poquito más de la mitad en la actualidad, o sea, todavía somos un país, eso nos recuerda, si es que necesitáramos evidencia de eso, todavía nos recuerda que nos queda mucho para que Chile sea un país desarrollado, donde todo el mundo, o casi todo el mundo, sea de clase media. Este avance de los últimos años no solo se limita a lo económico. Estoy tratando de darle carne a ese que quiere decir se triplica el nivel de vida. Expectativa de vida, probablemente el indicador más importante de bienestar, ¿no? La esperanza de vida. Hoy día, o sea, ha venido un aumento fuerte de 69 años, hoy día 81, y por si acaso no lo saben, la esperanza de vida en Estados Unidos es 80, no que Estados Unidos es nirvana, pero Chile, con mucho que se critica el sistema de salud chileno, tiene índice de esperanza de vida superior a Estados Unidos, siendo él un país desarrollado que gasta el doble de PIB en salud. O sea, Chile realmente ha logrado un extraordinario avance en eso. Hacinamiento, esto es notable. Hacinamiento, todos entendemos el concepto, pero ¿cómo se mide? Internacionalmente el criterio es cuando hay más de 2 personas por dormitorio. Sabemos que hay dormitorios grandes, chicos y todo lo demás, pero bueno, ese es el indicador. Según esa definición, 56% de los hogares chilenos en el 82 padecían hacinamiento. Hoy, esto es extraordinario, esta es la cifra censal 2017, 8. Enorme mejoría en hacinamiento. Años de educación, cuando llegué a este país, en el 82, el promedio, esto es la educación de la fuerza de trabajo promedia, era como educación básica. Hoy día es virtualmente media. La verdad es que la generación de ustedes es mucho más que media, pero los viejitos todavía no nos morimos y tiramos el promedio para abajo, ¿no? Pero bueno, notable avance. Y el porcentaje de pobres bajó de 45% en el 82 a 8% en el 17. Nota a pie la página. Se ha mejorado el indicador de pobreza, ya no se ha limitado solo al ingreso. Se ha buscado uno multidimensional que incorpora otras variables sociales, ¿no? El tipo de trabajo que tiene, si hay una persona, el número de dependientes, cosas así. Con la pobreza se acerca a 20. Pero si uno usa ese mismo criterio, no parte en 45, sino parte en más de 65%. O sea, usando el multidimensional, si bien hay más pobreza, la caída es aún más dramático. Entonces, esto es lo que significa triplicar el nivel de vida. No estamos en el paraíso, todavía queda, todos lo sabemos, pero ha habido un enorme avance, sobre todo para las generaciones jóvenes, para las cuales 1992 ni siquiera habían nacido. Quiero que tomen esto en cuenta, lo que ha sucedido en este país. Las causas del milagro, montones de cosas, política, liberalizaciones, autonomía del Banco Central, política consistente y perseverante. Y yo quiero resaltar una, puse en amarillo, apertura comercial. ¿Qué es eso? Cuando yo llegué a Chile, Chile seguía una estrategia de desarrollo económico muy similar a montones de países del mundo, que se llamaba, se llamaba industrialización sobre la base de sustitución de importaciones. ¿Qué es eso? Si tú quieres desarrollarte, quieres industrializarte. Esa era la idea, industrializar. ¿Y cómo puedes ayudar a que un país se industrialice? Bueno, una de las maneras es hacer que el mercado nacional quede para el empresariado, para las empresas nacionales. ¿Y cómo se hace eso?
se pone impuestos, aranceles a las importaciones. Entonces, eso ayuda a que el mercado nacional sea para la empresa nacional, la industria nacional. ¿Cuál es el problema? Tiene dos problemas esa estrategia. Un problema es que protege el mercado de 17 millones de chilenos para la empresa nacional, pero el mercado interesante es de 7.000 millones de personas en el mundo y frente a eso no ayuda. Eso del mercado nacional es un pichintún, ¿no? Bien chiquitito. Segundo problema, más serio, es que si tú proteges a la industria nacional de la competencia externa, el empresario nacional tiene muy poco incentivo para bajar costos, para mejorar productividad, bajar precio, mejorar calidad. Se echa para atrás. Entonces creo que fue uno de los aciertos de la dictadura el que dijo, no, Chile, un país chiquitito, tiene una vocación natural para ser exportadores. Y si queremos exportar, lo que vamos a tener que hacer es tener una industria que no produce solo para Chile, sino para el mundo. ¿Y cómo hacer eso? Traer competencia al productor. Es decir, hacer que primero pueda competir en Chile y después en el exterior. ¿Y cómo hacer eso? Ir bajando esos niveles de producción, de protección. Se hizo eso probablemente demasiado rápido, en los años 74 y 79. Los impuestos a las importaciones bajaron de como 90% en promedio a 10% en el año 79. La mala noticia es que el 25% de la industria nacional cloteó. La buena noticia es que 75% que sobrevivió pudo competir primero en Chile y eventualmente en el exterior. Y fruto de eso es que las exportaciones chilenas se incrementaron voluminosamente. La línea roja indica el crecimiento del PIB per cápita en Chile y la azul es las exportaciones per cápita. Y como ustedes ven, si yo tuviera que elegir un factor, y obviamente no hay un factor, pero que me centré en este, las exportaciones jalaron para arriba, por así decirlo, el producto. O sea, las exportaciones chilenas hoy en día en volumen, no en precio, volumen, deben ser 10, 15 veces más de lo que eran en el año 70. O sea, en eso yo creo que ese fue uno de los factores más importantes. Bueno, no obstante, no todo es positivo en este mundo. Y el hueso duro, como ahí decimos, es lo que se refiere a la distribución de ingresos, las desigualdades. Aquí quiero que se imaginen dividiendo la población en 5 grupos. El quintil más pobre, el quintil que le siga, hasta el quintil más rico. Y para entender este gráfico es la relación de ingresos entre el quintil más rico y el quintil más pobre. ¿Cuántas veces? O sea, 2, 4, 6, 12, 14 veces. El quintil más rico de Chile, en términos redondos, recibe más de la mitad de la torta, 55% más o menos. Y el quintil más pobre, en torno a 5%. Entonces, la relación de ingreso entre el quintil más rico y el quintil más pobre es la relación de 55 a 5, o sea, más o menos 11 veces. Y eso es lo que uno ve aquí. O sea, en este último periodo, la diferencia de ingreso entre el quintil más rico y el más pobre es 11 veces. La buena noticia es que esto ha mejorado bastante desde mediados de los 80, donde en un momento dado estaba en 15. La no tan buena noticia es que no estamos mucho mejor, estamos un poquito mejor, pero no mucho mejor, de lo que era en la época de Jorge Alessandri, Eduardo Frei o Salvador Allende. Entonces, el avance aquí ha sido mucho más lentamente.
¿Cómo compara internacionalmente esta relación de 11 de veces? Bueno, ahí está, acosté el cuadro, ahora esto cuántas veces, ahí está el 11. Y lo comparo con los países desarrollados de la OECD, la OCDE, la sigla en castellano. En la OCDE esta relación es casi la mitad, 6-1. O sea, Chile es casi 2 veces más desigual que los países desarrollados. Chile sí está bien comparado con América Latina, donde es 15-1, desafortunadamente América Latina es la región más desigual según nuestras cifras del mundo. Entonces esto es un problema. ¿Cuáles son los dos grandes desafíos entonces? Los dos grandes desafíos es llegar al nivel de vida promedio de un país de Europa Occidental. Si Chile siguiera creciendo en los próximos años al mismo ritmo de los últimos 30, en torno a 5% al año, o 3,9 per cápita, en los próximos 10, 12 años alcanzaríamos el nivel de vida de un país promedio de Europa Occidental como es España. No que eso sea el paraíso, pero es bueno, ¿no? No el que va a tener España en 10, 12 años más, el que tiene actualmente, pero esto no es una carrera, es para dar una idea. Obviamente esto es factible porque lo logramos, pero para que lo sepan, no es automático. Los últimos 4 años, el promedio de crecimiento ha sido no 5, no 4, no 3, no 2, sino 1,7. Obviamente, si siguiéramos a 1,7 no sería 12 años, sino sería 30 años, ¿no? Entonces, este es un desafío no menor. Y el segundo es reducir las enormes desigualdades actuales, de 11-1 e ir hacia el europeo. O sea, porque aunque llegáramos al nivel promedio de España, por así decirlo, si nuestra desigualdad permaneciera en 11 veces, el promedio de los chilenos estarían tan bien como el promedio de los españoles. El tercio mejor de los chilenos estarían bastante mejor que el tercio mejor que los españoles. Bueno, no hay problema ahí. El problema es que el tercio más modesto de los chilenos estarían bastante por debajo del nivel de vida del tercio más modesto de españoles. Y si el desarrollo económico es que la gran mayoría participe de esto, esto sí es un problema. Entonces tenemos no solo que crecer a 5, sino reducir las desigualdades. Entonces vamos ahora a entrar un poco cómo se puede hacer eso, crecer con equidad. Déjame hablar un poquito primero de la desigualdad. Esta es una lámina, creo que bastante fácil de elegido porque es fácil de entender. Una de las causas de la desigualdad se asocia con los niveles educacionales. Si uno tuviera solamente educación básica, ganaría básicamente el mínimo por en torno al salario mínimo. Si tiene enseñanza media, o sí, por consiguiente estaría por debajo del nivel de pobreza. Si uno tiene enseñanza media, sí, está sobre el nivel de pobreza, pero no es un gran salto, ganaría 400 lucas al mes. El gran salto en Chile es para los que tienen educación superior, que ganarían en promedio 1,3 millones, que es un promedio de los abogados, de los ingenieros, de los comerciales, de los psicólogos, de los arquitectos, de los trabajadores sociales, de los pedagogos. O sea, esto es un gran promedio, ¿no? Pero para fines nuestros, que estamos tratando de enfatizar, es que el gran premio se da a la educación superior. Y la noticia es que hasta relativamente hace poco tiempo, la educación superior estaba restringido a muy pocos. Y esto es lo que ilustra esta lámina. La persona promedia en la fuerza de trabajo tiene entre 20 y 70 años, ¿no? Está en torno a 43 años de edad, algo así. Alguien de 43 se educó 35 años atrás. Entonces, por eso miremos esta columna 1980. En 1980, el joven de 5 a 14 años, 95% estaban
en la educación básica, es decir, era virtualmente universal. De los jóvenes de 14 a 18, los 2/3 estaban en media. Era bastante amplio, pero no universal. Y aquí el dato, los jóvenes de 18 a 24, apenas el 8% estaban en la educación superior. Recuerden la lámina anterior, el gran premio es para los que tienen educación superior, y ¿quiénes recibían este premio? El 8% de la población. Entonces, una de las causas de la desigualdad es que la educación superior, donde se premia particularmente en Chile el ingreso, estaba limitado a muy pocos. La buena noticia, si uno va actualmente, estas estimaciones para el 2017, es que, bueno, obviamente se ha universalizado la básica, la media, que el 42% de los jóvenes en 18 a 24 años están en educación superior. O sea, esto está cambiando radicalmente, de 8 vamos a 42. Desafortunadamente, es la última generación es 42, la anterior es 40, la anterior es 35, la anterior de esa es 30, etc. Y la fuerza de trabajo actual todavía está constituido por montones que no tenían acceso a esto. Es decir, de aquí a que 42 sea el promedio de la gente en la fuerza de trabajo, va a tomar mucho tiempo. Esta es la triste noticia de toda política educacional, que toma mucho tiempo para que llegue a tener todo su efecto. Pero uno de los factores de la causa de desigualdad es el reducido acceso a la educación superior, cosa que se está modificando radicalmente. Una segunda causa de desigualdad hay 20 causas, 30 causas, pero he elegido uno que creo que es importante y sobre todo para el que viene de afuera, que es muy llamativo. Chile era aún más un país todavía clasista. Y eso es un estudio al cual voy a hacer alusión, un estudio de un colega en la facultad, Javier Núñez Errázuriz, uso los dos apellidos por lo que viene, Núñez Errázuriz. Okay, entonces, y él dijo, bueno, todos sabemos que si eres de clase social pudiente, clase social alta, puedes ir al Grange, Santiago College, los mejores liceos, y obviamente sacar los mejores puntajes, y entonces ir a las mejores universidades, y te va bien en la vida. En cambio, si eres un Soto, Ramos, Quiñones, todo esto, no así. Pero eso sabido. Lo que él quiso saber es qué pasa, y esto es un estudio limitado a ingenieros comerciales de la Universidad de Chile. Dice, para que ustedes sepan, para sacar 700 puntos, que es más o menos nuestro corte en la Facultad de Economía, es el 2,5% más alto de la PSU. Y por consiguiente, pese a que somos una universidad pública, los 2/3 de los alumnos en ingeniería comercial, que tienen que tener 700 puntos, provienen de colegios particulares pagados. Los 2/3. Pero es sabido que eso, consecuencia de eso. Pero él quería ver otra cosa. Igual la facultad está constituida, hay 1/3 que viene del Nacional, que viene del Camino de Carvajal, que viene de otras partes, muy buenos, algunos municipales incluso, también de provincia, ya. Entonces, él dijo, quiero ver cuán importante es origen social en cómo le va en la vida a estos que ingresaron a la Facultad de Economía de la Chile. Si ingresaron a la Facultad de Economía de la Chile, tienen 700 puntos, es decir, la materia gris es igual. Va a comparar, todo esto hizo un estudio sobre origen social, hizo cuáles son los apellidos más high, suelen ser estos apellidos vascos impronunciables, Errázuriz, Razabal, que bueno, Larraín es más pronunciable, pero en fin, estos vitivinícolas, por así decirlo. Y entonces están los Soto, Ramos, Pérez, González, todo lo demás. Bueno, y también los indígenas también. O sea. Bueno, entonces yo he puesto los Soto, que la clase estándar, y los Errázuriz, la clase high. Están en la misma facultad, por consiguiente tienen la misma materia gris, tienen los mismos profesores,
tienen la misma malla, tienen la misma biblioteca, todos iguales. A los 7 años de egresado, los entre comillas Errázuriz, uno esperaría que estarían ganando lo mismo que los entre comillas Soto. Y no es así. Los entre comillas Errázuriz están ganando 35% más. ¿Y por qué? Porque en nuestra carrera, al menos en nuestra carrera, se premia no solo lo que sabes, sino quién conoces. Quién conoces es importante por el mercadeo, las ventas, ¿no? Entonces, un Errázuriz conoce a otro Errázuriz, Larraín, un Soto, Fernández, González, Ramos, conocemos a Soto, Fernández, González. No. Entonces, el mercado premia eso. O sea, es triste, pero es así. Es de suponer que si hiciéramos el mismo estudio para ingenieros de mina, ahí habría muy pocas diferencias. Porque ahí el mercadeo es no importante, el mercado es un commodity. Entonces, pero esto es para denotar la importancia de clase social. Para que ustedes sepan, esa diferencia de 35% es similar a la diferencia entre los ingresos de los blancos y los negros en Estados Unidos, donde, ustedes saben, mucha discriminación racial. O sea, clase social en Chile puede ser tan importante como discriminación racial en Estados Unidos. Entonces, es un factor bien importante en la desigualdad. Bueno, vamos a ver políticas para esto. Déjenme hablar un poco de desarrollo económico primero. Hay en discusión, he elegido 3 estrategias de cómo volver a crecer 5, digo volver porque los últimos años no los ha ido tan bien, y he señalado 3 estrategias. Una, que diría es, bueno, si nos avanzamos tanto con liberalizaciones y eso, sigamos en reformas microeconómicas, por ejemplo, facilitar el emprendimiento, flexibilizar el mercado laboral. Esto es una estrategia. Las 3 estrategias, todo esto, no son contrapuestas, salvo en el margen. En el margen, tú sabes, no puedes hacer todo a la vez, entonces, ¿cuál priorizas? Pero todos tienen su punto fuerte. Esto es una estrategia que es particularmente pro gusto de centro-derecha. Sebastián Piñera, su anterior gobierno, decía que se podía reducir el número de días para crear una empresa, de no sé cuánto, 45 días lo había reducido a 24 horas o algo así, ¿no? Entonces, iba por ese lado. Flexibilizar el mercado laboral es algo que insiste. Bueno, hay una segunda estrategia que lo asocio con Ricardo Lagos, porque él creía, Ricardo Lagos dijo, mira, las industrias del futuro son high-tech, lo que se está dando en Temuco, estas empresas informáticas, la incubadora que usted está montando. Dice, el futuro son estas high-tech. Y entonces él hizo varias visitas a Silicon Valley, en California, visitando a los Bill Gates, y en ese momento estaba vivo Steve Jobs y otros, para contarle las virtudes de Chile, para que se vinieran a instalar en Chile. Con algo de éxito, no mucho, pero algo de éxito. Y una tercera estrategia, yo he llamado modelo nórdico, no en el sentido de sociedad bienestar, que es otro elemento que podría ser atractivo, pero aquí para desarrollo, modelo nórdico, los nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, son países ricos en recursos naturales y desarrollados. Y si uno observa su desarrollo, lo que se tendió a hacer espontáneamente en los últimos 100 años es que del núcleo de la industria extractiva, que ha sido forestal, se fue paulatinamente creando lo que se llama el clúster en torno a ese núcleo. El clúster siendo las industrias que procesan esa materia prima, que se llama industria de celulosa, industria de papel, industria de muebles, industria de papeles especializados, papeles gráficos, así como las industrias que proveen esas actividades con maquinaria, equipo e ingeniería. Entonces, ese modelo, esos clusters en torno a los recursos naturales también es otra estrategia que muchos, a mí en particular, me gusta
para un país como Chile. Hay, de todas maneras, independiente de cuál es esa estrategia, si a uno le gusta más o menos, yo llamo la fórmula de oro para crecer. Y lo quiero ilustrar con este gráfico. Este gráfico aquí tiene PIB per cápita desde 1750 hasta la actualidad. Y lo que de nuevo y grafica el crecimiento de los países más importantes, exitosos económicamente desde la revolución industrial. Y quiero que observen aquí, todos partieron, esto como el nivel de donde todos partieron. El primer país en crecer, la sigla estaba en inglés, el Reino Unido, United Kingdom, y que crece, parte de $2.000 al año a 50.000, sube 25 veces, pero en 270 años, es una tasa de crecimiento de 1,5%. Lo que quiero que se observen es cómo, mientras más tarde parten, más rápido crecen. Por ejemplo, Estados Unidos crece más o menos al mismo nivel, pero a partir de su independencia, parte igual, hace menos tiempo, es una tasa de crecimiento de 2% al año. Alemania y Francia, su crecimiento data de mediados del siglo XIX. Crecen aún más rápido, pendiente sube. Los nórdicos parten a fin del siglo XIX aún más rápido. Japón, cuando yo estudiaba, Japón era el gran milagro. Japón de la posguerra. Nadie había crecido antes a tasas similares, 4% al año, el doble que las norteamericanas, 2,5 veces las del Reino Unido. Bueno, y quedaron cortos con los tigres asiáticos. Corea y Taiwán crecieron aún más rápido que Japón. Y todos han quedado cortos respecto a China, que en los últimos 30 años, China, en promedio, per cápita, 8%. ¿Qué explica que China crezca el doble de Japón, 4 veces el Estados Unidos y, no sé, 5,5 veces el Reino Unido? Bueno, básicamente que mientras más tarde partes, no tienes que reinventar la rueda, sino puedes copiar inteligentemente y adaptar los avances de otros. O sea, China, los chinos, hoy día no están creciendo 8 solo porque trabajan como chinos, no. Los chinos están básicamente reemplazando una fábrica de tecnología de principios del siglo XX con una fábrica de tecnología de principios del siglo XXI y saltándose todo entre medio. Y yo arguiría que parte importante del éxito chileno de los últimos 30 años provino precisamente de esto, que supimos copiar inteligentemente y adaptar mejores tecnologías. Y afortunadamente, mientras todavía nos queda un tercio de camino más para andar, todavía tenemos mucho que copiar. Quiero darle un poquito de ejemplo de esto. El riego a goteo ha transformado la agricultura de secano en Chile. Tal vez en el sur no es importante porque llueve tanto, pero en el resto del país no es así. El riego de goteo no fue invento chileno, fue invento israelí, que se copió, se tradujo, y uno ahora tiene hasta los cerros plantados con viñas y cosas así, cuando uno va a la zona central o al norte chico. Tomar otro ejemplo. La tarjeta de crédito, ¿invento chileno? No. La tarjeta de crédito ha transformado el sistema financiero nacional. ¿De qué dependió? Dependió que un joven, recién doctorado de Harvard, fino en los 70, vuelve a Chile y dice, chuta, todo el mundo en Boston tiene tarjeta de crédito, nadie tiene Chile. Este joven todavía no había llegado a ser presidente. Y dice, yo creo que Chile está maduro para esto. Y Sebastián Piñera no inventó la tarjeta de crédito, sino la introdujo a Chile. Tuvo la sagacidad de dar cuenta que el país estaba maduro. Y así hizo sus primeros $50 millones, ¿no? Me dicen que después los primeros 50 es todo papilla, para que lo sepan ustedes. Bueno, otro ejemplo que me gusta mucho es de los vinos. Chile ha estado produciendo vinos desde la colonia. Entonces, que se sabe producir vino, no cabe duda.
y buen vino. Pero Chile no empezó a exportar vino en forma fuerte hasta fines de los 80. ¿Y por qué no? Porque los vinos chilenos no aguardaban bien la travesía del océano para llegar a los mercados del este de Estados Unidos o de Europa. Y fue cuando llegó un empresario del vino español, Miguel Torres, que dijo, el problema son los corchos y las barricas que se usan. Tienen que usar las que estamos usando en España. Hizo eso y explotó la exportación de vino chileno. Ahora, lamentablemente, qué bueno que vino Miguel Torres. Yo digo, pero ¿por qué los empresarios chilenos? El vuelo ida y vuelta de Santiago a Madrid, lo mismo como de Santiago. ¿Cómo los empresarios chilenos del vino no estaban visitando cómo se hace esto en España, en Italia, en Francia? Y lo están haciendo. Bueno, estas son las oportunidades que quedan para el país. O sea, la acuicultura, hablar de una nueva actividad, de nuevo, algo, invento chileno, no sé, los chilenos lo copiaron de los noruegos no sé quién se lo copiaron, pero el punto es, hay mucho que se ha hecho en Chile sobre esa base y diría que todavía queda mucho por hacer. Yo estaba, como se dijo en la presentación, yo estoy en la Comisión Nacional de Productividad, algo que creó la presidenta Bachelet y que ha continuado con el presidente Piñera, y cuando me preguntan de todas partes cómo hacer, yo digo, mira, estés en una fábrica, estés en una industria, estés en la universidad, estés en el gobierno, mira dónde se está haciendo mejor en tu rubro y cópialo, no lo copies ciegamente, adáptalo. O sea, ustedes han escuchado, Chile está en la OCDE y ahora pasa a ser cosas estándar, que uno dice, ¿cuál es la legislación sobre migración de la OCDE? ¿Cuál es la legislación sobre los sindicatos, sobre los jueces? En todas partes, copiar y adaptar a Chile. Yo creo que eso es, bueno, ese es el mensaje que quería dar con esto. Quiero finalizar, no vamos a hablar de todas estas, quería darle el sabor de políticas, muestrario de políticas que quiero insistir, tenemos dos desafíos, crecer y reducir desigualdades. Entonces, políticas que son buenas tanto para el crecimiento así como para la equidad. Déjame hablar de una aquí, un poquito más extenso. Si el tema es cómo copiar inteligentemente, propongo una cosa, o sea, no propongo yo, otros se han propuesto, tal vez ustedes han escuchado, los más jóvenes tal vez no, la reconstrucción de Europa se hizo sobre la base en gran parte de lo que se llamaba el Plan Marshall. Hubo enorme ayuda norteamericana, financiera, a la reconstrucción de Europa. Pero hubo un componente técnico que se conoce menos y al que estoy haciendo alusión aquí. Ya que se iba a reconstruir Europa, reconstruyamos Europa, pero con las fábricas de la mejor práctica conocida en el momento, que obviamente, bueno, estaba destruido Alemania, estaba destruido, bueno, Europa estaba destruido, Japón, eran Estados Unidos. Y mandaron miles de empresarios e ingenieros europeos a visitar fábricas de mejor práctica en su rubro. Y hubo un impacto enorme, se estima, del orden del 30% mejora en la productividad con la misma inversión. Lo que estamos proponiendo es que se cofinancie 5.000 visitas al año de empresarios, ingenieros chilenos, sobre todo de empresas medianas y pequeñas, porque los grandes hacen esto por su cuenta, a visitar fábricas de mejor práctica, ahora en Estados Unidos, Japón o Europa. El costo de esto es nada, o sea, es mucho más que vuestra mesada. Estimamos que cofinanciar un programa de esta naturaleza costaría como $40 millones. Nada, en el presupuesto nacional 60.000 millones, 40 es nada. Y tendría un fuerte impacto. Otro que me gusta, bueno, no tenemos tiempo, hay muchos subempleados crónicos, cesantes crónicos, cuyo problema básico radica, si se recuerdan, hay mucha gente que tienen hasta educación básica o media incompleta, no tienen un oficio. Entonces caen en cesantía crónica porque en el fondo no tienen oficio. Entonces, capacitar en oficios
No los programas Sense en promedio son 23 horas, un chiste eso. O sea, en oficio, que quiere decir 400 horas, o sea, un semestre. En política de ir a largo plazo, ya hablamos de los clusters, promover los clusters en torno a los recursos naturales. Yo sé que la Corfo, sobre todo cuando uno va a los gobiernos regionales, está haciendo un esfuerzo para atraer, sobre todo, industria del exterior que potencien, procesen o sirvan de ingeniería o equipos para para industrias extractivas chilenas, que la industria extractiva es la minería, el forestal, lo agrícola y la pesca. La calidad de la educación, probablemente es lo más importante. Desafortunadamente, la calidad de nuestra educación básica y media es mediocre, para ser elegante, diplomático. Mediocre. Y es un crimen, porque los jóvenes son capaces de mucho más. Esta tarde voy a estar contándole a vuestros colegas de un programa que tenemos con jóvenes en enseñanza técnica, que es el pariente pobre de la educación. Tenemos un programa de 10 horas a la semana de apoyo durante todo el tercero medio y cuarto medio. Y el resultado es que el 85% han entrado a la Católica, la Chile, los USACH, estos jóvenes. Con duras penas habrían entrado a INACAP. Bueno, es el potencial que tienen nuestros jóvenes, pero las lagunas que tienen son enormes. Mejorar la calidad de la educación creo que es central. Modernizar el Estado. Voy a dar solo un ejemplo. Cuando nosotros visitamos, o sea, una de las primeras cosas que hicimos como Comisión de Productividad fue seguir estos propios consejos. ¿Dónde hay una Comisión de Productividad que funciona bien? Australia, fuimos a Australia a ver cómo eran las cosas. Y me recuerdo una de las cosas que me llamó mucho la atención. Habían terminado un trabajo recién sobre cuánto tiempo demora los trámites para aprobar un gran proyecto en Australia. Y estaban muy descontentos porque estaba tomando 3 años. Bueno, en Chile está tomando como 4 y medio. Ese año, y ellos estaban insatisfechos con 3. Entonces, ese año y medio adicional, puro costo Chile. Puro costo innecesario. Ahí habría que mejorar. Y quiero terminar por ahora con algo de mediano plazo. Uno de nuestros últimos informes que nos solicitó en aquel entonces la presidenta Bachelet fue que recomendaríamos sobre reforma a todo el sistema de educación técnica media, centros de formación técnica, institutos profesionales, servicios de capacitación y certificación. Eso fue bien amplio. Y una de nuestras recomendaciones básicas es algo como 1/3 de los jóvenes de media no siguen a educación superior. Si se recuerdan nuestros numeritos, alguien con media ganará como 400 lucas. Está un poquito por encima de la pobreza, pero al borde. Si adquiere un título técnico superior, y no digo en Duoc o INACAP, sino incluyendo los charchas, o sea, el promedio, sube de 400 lucas a 700. O sea, pasa de ser al borde de la pobreza al borde de la clase media, con 2 años, con un título técnico superior. Entonces, nuestra propuesta es, tal vez no todo joven quiera o sea capaz de ser profesional, pero todo joven es capaz de un título técnico superior. Entonces, propusimos que la educación obligatoria gratuita no culminara con la media, sino fuera un título técnico superior. Que nadie entrara al mercado laboral sin un título técnico superior. Es subir el piso de esas 400 lucas a 700 lucas, y subir el piso es una gran manera de reducir desigualdad y como uno quisiera hacerlo. Bueno, conclusión, hemos logrado mucho, tenemos un pie en Europa, queda mucho por hacer porque tenemos otro en África, lograrlo depende de todos, así que jóvenes, manos a la obra. Muchas gracias. ¿Sentamos acá? Sí. Señora Paulina, por favor, vamos a proceder ahora con las preguntas del público.
Yo me siento acá. Oh, donde tú digas. Aló, agradeciendo la exposición que nos ha hecho el profesor Ramos, vamos a dar paso a las preguntas. ¿Sí? Por favor, quien pueda, levante la mano. Acá adelante. Doctor Ramos, muchas gracias por su presentación, excelente. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con, usted habló sobre uno de los importantes pilares para la mejora económica de Chile fue la liberalización comercial. Habló de que había sido quizá un error que fuese sido tan rápido. Quizá otro pequeño error podría haber sido la profundidad de esa reforma. La liberalización comercial también alcanzó la educación, las pensiones, la salud. ¿Cree que deben realizarse algunos ajustes en estos aspectos para que el crecimiento económico sea más inclusivo? Esa es una pregunta. La segunda pregunta tiene que ver en su rol como presidente de la Comisión de Productividad del Estado. A veces es como un cliché que cuando entra un gobierno de derecha que es bueno, se toquen siempre como de los primeros elementos el financiamiento en ciencia y también en cultura. A veces parece un error innecesario hacerlo inmediatamente. Nos estamos perdiendo algún detalle que justifique estas restricciones de gasto en ciencia y en cultura, que se justifiquen o que justifiquen estas limitaciones o incluso estas rebajas en financiamiento desde un punto de vista de productividad, o es un error, o qué podríamos hacer para que el gasto en ciencia y en cultura nos provea de mejor avance económico, que pareciera que es una obviedad, pero por alguna razón se están reorientando recursos. Esa es la segunda pregunta. Déjame partir con la segunda, y después me recuerdo la primera. El gasto en ciencia y cultura. La verdad no sé cuál es el nuevo presupuesto sobre cultura. Vi que recortaron algunas cosas, pero creo que hubo más bien reasignación dentro del ministerio que en el gasto de cultura, pero puede que esté equivocado. Entonces, si es reasignación de un programa a otro programa, es muy diferente a que si se reduce todo. Respecto a ciencia, efectivamente, pero esto no es un problema de Sebastián Piñera. Cuando Ricardo Lagos era presidente, se gastaba más o menos 0,4% del PIB en investigación y desarrollo. 0,4%. La meta que fijó el presidente Lagos era no para él solamente, sino para el futuro, que Chile debería de alcanzar al menos el 1%, ya que en los países desarrollados es sobre el 2%. Ahora, obviamente tenía que ser un proceso gradual. La verdad de las cosas es que desde Lagos pasamos por Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, mucho tiempo. Y cuando entró este gobierno estaban no 0,4, no 0,5, 0,6, 0,7, sino estaban 0,3. Entonces, esto lamentablemente, esta poca importancia real que los gobiernos han dado es una cosa de los gobiernos tanto de izquierda como de derecha. No es nuevo. ¿Y por qué es así? Yo me atrevería a sugerir dos razones. Una es que los gobiernos, si bien les gustaría pensar en el largo plazo, están pensando en qué va a dar fruto en mi periodo. Invertir en ciencia y tecnología, el número puede subir, pero los frutos se van a dar en otros gobiernos, y entonces como que políticamente no es particularmente atractivo. El segunda crítica que haría, y esto tiene que ver más bien con los académicos. Los proyectos de investigación de mayor interés para los académicos son los proyectos de investigación que se pueden publicar en revistas internacionales de peso.
Y eso no necesariamente son los temas prácticos necesarios para el desarrollo de la industria, sobre todo de la región. Entonces, ahí hay un tema. Yo creo que si fuera a ir al 1%, yo haría que parte importante del incremento, creo que tiene que haber un incremento, sea donde el gobierno indique cuáles son las áreas prioritarias en que meterse. Tú quieres estudiar lo que quieres estudiar, fantástico, allá tú. Pero si te quieres financiamiento estatal, o al menos en estos incrementos, privilegiar ciertas áreas. Y creo que también investigación y desarrollo, o sea, en primer lugar, déjame decir, creo que se debería subir y subir mucho. Ahora estoy poniendo los peros. El segundo punto es lo de cofinanciar, esto de copiar. Creo que la parte sexy de innovación es investigación y desarrollo. Nadie habla de copiar. El gasto en copia es mínimo y la rentabilidad es enorme. Y creo que ahí hay mucho espacio que tampoco se ha dado la debida importancia. Pero acojo tu punto, o sea, inversión en ciencia y tecnología tiene que ser algo creciente del país. Algunas industrias que están en la frontera, como qué sé yo, la minería, lo forestal, deberían de estar haciéndolo ya más ellos mismos, no necesitando el Estado. Pero tenemos mucha laguna, pero ese sería mi tema de abordar. La primera pregunta, si me entendí bien, yo hablé de la apertura comercial realmente limitándome esencialmente a lo que, al menos normalmente se usa en esa palabra, la libre importación de bienes y servicios. Efectivamente, otra de las políticas que se hizo en el gobierno militar, que fueron más conflictivas, eran de privatizar o semi-privatizar áreas que hasta hace poco habían sido de exclusiva pertinencia del Estado. Es decir, educación. Bueno, Chile siempre ha tenido educación particular pagado, pero el particular pagado y el resto era público. O sea, 7% pagado y el 98 y el 92% o el 93% público. La filosofía, y esto fue parte de la filosofía neoliberal, que no quiero criticarla injustamente, era de que puede que privados puedan ofrecer educación básica y media, igual o mejor que los públicos, porque la gran mayoría de la gente que a todo esto, que abre colegios subvencionados, son profesores, no es Andrónico Luksic que empieza a crear colegios por ahí. O sea, si Luksic lo hace con alguna fundación, como algo filantrópico, pero los subvencionados pueden ser profesores. Mi señora casi quiso, o sea, no casi quiso, pero su marido en primer matrimonio consideró que era mala inversión. Pero ella quiso porque como profesora quería un proyecto educacional, entonces no era una cosa distorsionada. Y si uno ha trabajado en el sector público, o sea, yo diría que el decano de Economía de la Católica tiene una 10% de ventaja sobre el decano de Economía de la Chile. Los controles que tenemos que seguir por la Contraloría y las restricciones del estatuto administrativo de la administración pública son muy restrictivas. Bueno, entonces, no es absurdo que uno puede decir que fuera la filosofía. Si al municipal le damos 80 lucas al mes, si tú crees que puedes cumplir con 80 lucas al mes, te lo damos. ¿Qué habría hecho yo en la reforma educacional de la presidenta Bachelet? Que ella se enfatizó el copago, fin de selección, fin de lucro. Que todo estaba centrado en los subvencionados. Aparte de fortalecer la educación pública, le habría puesto un ají en el traste a la educación subvencionada. La subvención actual es por cada alumno que calienta el pupitre.
yo habría puesto parte importante de la subvención, no cuántos alumnos vienen, sino cuántos alumnos aprueban el examen de fin de año, qué sé yo, logran ciertos logros que uno quiere. Habría tratado de mejorar el calibre, porque el subvencionado actual puede ser lucroso, por así decirlo, simplemente siendo un poquito mejor que el público del lado. Y entonces todo el mundo va, porque no hay huelga, en fin, sin número de cosas. Entonces no tiene que ser mucho mejor. Pero si tú querías mejorarlo, esa habría sido una manera directa de hacerlo. Pero la filosofía, yo creo que, o sea, se puede discutir la filosofía, pero no me parece intrínsecamente mala, por así decirlo. El tema de lo mismo podría decirse, tal vez de la salud, salvo que creo que el sistema de salud que tenemos, salud privada, el diseño es muy malo. Es un tema aparte. Creo que el sistema de salud, todo el mundo que ha estudiado esto, y no quiero perder los alumnos que desconocen esto, o sea, hay ISAPRES privada, hay FONASA pública, ISAPRES 23% y FONASA 77%, pero los ISAPRES no hacen bien su pega tampoco. Porque ustedes jóvenes tienen que pagar 7% para su plan y no se enferman mucho. Yo me enfermo mucho por la edad. Mi 7% no es suficiente. Entonces la ISAPRE o me da un plan muy penca a los 65 años o tengo que contribuir mucho. Lo que uno quisiera es un plan que te asegure toda tu vida, que en tu juventud tú estés ahorrando, por así decirlo, para que en tu vejez estés sacando. Pero el diseño del sistema de año a año. Entonces, ahí, más allá que si público o privado, creo que está muy mal diseñado. No sé si eso... las pensiones. Bueno, sin lugar a duda se tenía que radicalmente reformar. Había proyectos de reforma de pensiones, creo que... ¿quién vino antes? Jorge Alessandri, Ibáñez, ¿no? Presidente Ibáñez antes de Jorge Alessandri. Desde esa época ha habido Comisión Prat, creo que se llamaba. Porque el sistema de pensiones chileno no tenía enormes falencias. Si la AFP es la mejor manera de abordarla, para ponerlo en simple, el pecado original, hay mucho pecado, pero el pecado original del sistema de pensiones actuales es que la cotización es 10%. Si la cotización fuera lo que era antes, que era en torno a 20, o lo que es en la OCDE, que es 19, las pensiones hoy serían el doble de lo que son. Las tasas de reemplazo no serían 40%, sino serían 80%, y no habría mucha discusión al respecto. O sea, la crítica que hago a la propuesta de la presidenta Bachelet, que fue 5 puntos de cotización, y la de Sebastián Piñera, que 14%, es que son muy insuficientes, muy insuficientes. Conozco uno de los promotores del plan de reforma de la nueva mayoría, del Frente Amplio, y hablan en torno a 20%. O sea, no se pueden hacer milagros sin elevar enormemente la cotización. ¿Por qué en el año 81 se puso en 10? Bueno, una razón muy política. El sistema antiguo te sacaba como 22, esto era 10. Si te iba al sistema nuevo, esos 12 puntos iba a tu sueldo. Todo el mundo se cambió. Eso es una razón bien penca, pero fue creo que la razón. Muy bien, muchas gracias. Ya que hubo concentración de preguntas por esta zona, animemos al resto, los estudiantes. Yo sé que acá hay estudiantes del curso de macroeconomía, veo estudiantes del curso de crecimiento y desarrollo económico. Seguro tienen muchas inquietudes. Hay un premio para el primero en preguntar. Queda eximido del examen final. No hable por mí, profesor, por favor. Puede eliminar una pregunta. Chicos, allí Ahí mira, atrás hay una. Bueno, aunque me veo muy joven, no soy estudiante, evidentemente. Tienes que contestar todas las preguntas en el examen.
Estuvo muy buena la exposición, le agradezco mucho, la verdad, muy clara. Yo soy un profesor visitante de Derecho Tributario de Argentina. Soy un argentino enamorado de Chile, así que para mí es un placer estar acá. Y bueno, aprovechando mi materia, el derecho tributario, las medidas tributarias tienen mucho que decir para esos dos grandes objetivos, crecimiento económico y redistribución de la riqueza. Entonces yo quería preguntarle, ya que usted participa en el gobierno y las decisiones del gobierno, ¿cuál es el rol y el papel del sistema tributario y financiero en esas medidas a mediano, largo o corto plazo? ¿En qué medida podemos usarlos? Para algunos es como contradictorio, porque por un lado tributos altos distribuyen riqueza y ralentizan la economía, y para algunos pueden ser contradictorios para esos dos objetivos una misma medida tributaria. Entonces quería preguntarle eso, ¿qué rol juega el sistema tributario para usted a futuro? Perfecto. Gracias. Bueno, antes de eso, dos aclaraciones. La Comisión de Productividad no es una agencia del gobierno, es una agencia autónoma de los gobiernos. ¿Okay? Y el segundo punto de aclaración, tributación no es una de mis especialidades, entonces lo que le voy a decir es más bien general. Muchas veces la carga tributaria en Chile hoy, después de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, es del orden de 23% del PIB. Obviamente, mientras mayor es la carga tributaria, uno está quitando recursos de todos, y de las familias, de las empresas, de todo lo demás. Entonces, no es gratuito el subir la carga tributaria. ¿Es una carga tributaria excesiva? Los estudios, si uno compara Chile no con la OCDE son mucho más desarrollados, incluso si uno deja fuera seguro, uno tiene para compararlo, tiene que dejar fuera, por ejemplo, seguro social, que en Chile figura como privado, allá figura como público. La OCDE tiene cargas tributarias sobre el 30%. Entonces, queda mucho. Si uno compara Chile con los países de la OCDE, cuando tenían el nivel de desarrollo de Chile, es más o menos lo que está cobrando Chile. Entonces, solo comparativamente no estamos con una carga excesiva. Entonces, segundo lugar, mientras más se desarrolla el país, mucha gente me pregunta, ¿qué crees que va a decir? Yo estoy seguro que la carga tributaria va a seguir subiendo. Porque en la medida que un país avanza, son más los bienes públicos que antes se postergaban que empiezan a cobrar importancia. Cuando un país al nivel de África, los impuestos son muy bajos porque la gente tiene que comer y punto. Y empieza el desarrollo y entonces empiezan a haber educación básica, después media, después universitaria, salud, y va mejorando, y así. Entonces la carga tributaria chilena, no me cabe duda, como la de todos los demás países, va a tender a subir. Ahora, en Europa ha bajado de niveles, pero estratosféricos. En algunos países llegó casi a 50% y lo han bajado un poco a 47, 48. Pero no me cabe duda que Chile va a ir para arriba. Ahora, respecto a aún con la carga que uno tiene, lo que uno quisiera es que la carga tributaria alentara o desalentara lo menos la inversión. Porque la inversión es algo que ayuda al país a crecer a futuro y justamente crear las condiciones para que la carga eventualmente pueda subir. Una de las cosas que en toda la discusión tributaria, y esto lo digo sin ser experto en esto, yo distinguiría entre los incentivos a la inversión, punto, y los incentivos a la inversión en Chile. Si Cencosud reinvierte buena parte de sus utilidades en Brasil, puede ser bueno, pero no estoy seguro que como gobierno chileno le quiero dar ese incentivo indiferente a si invierte en Chile o invierte fuera de Chile. O sea, tiene todo el derecho a invertir fuera de Chile, pero pensaría 2, 3 veces antes que ese incentivo no hiciera ese distingo. Le doy eso como un ejemplo.
pero hasta ahí llego. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Por acá. Muchas gracias, doctor Ramos, por su presentación. Estuvo muy entretenida y muy aterrizada, así que gracias por eso. Consulta. Claudina me invitó, o sea, que viendo tiene que decir esto. viendo esta diferencia de que somos un país clasista, la pregunta es, ¿iremos a ser menos clasistas con las nuevas generaciones, con estas generaciones que hoy día son más irreverentes, se mueven mucho más fácil, donde salen de la universidad y a lo mejor ya están pensando en viajar, van y vuelven? ¿Iremos a ser menos clasistas en el futuro gracias a estas generaciones que tenemos hoy día acá? Bueno, no solo a estas. O sea, yo creo que yo llevo 50 años en Chile y creo que es mucho menos clasista hoy de lo que era cuando yo llegué. No, puede que se esté acelerando. O sea, creo que mientras 8% de la población iba a la universidad, y esto fue hasta 1985 o algo así, o sea, era verdaderamente un pequeño mundo. O sea, que la primera pregunta, ¿dónde estudiaste? ¿Qué colegio estudiaste? O sea, conocí a una colega lituana de ustedes acá. Estoy seguro que se juntan dos lituanos y no se preguntan en qué colegio estudiaste, porque inmediatamente, conoces fulano, Santiago acá, ya. No, eso todavía se da en Chile, es mucho menos cuando ya son 42% que están en educación superior. Y entonces yo creo que eso va disminuyendo. Además, el contacto, no todo es color de rosa. Nosotros tenemos, dije, 1/3 de alumnos que vienen de subvencionados municipales, y los que vienen municipales son el Instituto Nacional, Carmela Carvajal, los top. Y muchos hablan de que notan la diferencia de clase, porque alguien que viene de Maipú, no es La Pintana, y que conoce a otra gente de Maipú, y ahora está en una facultad donde la mitad de los alumnos viven en, por si acaso no saben, que sea Vitacura, La Dehesa, barrios completamente ajenos, realidad completamente ajenos, se nota una diferencia y tienden a no mezclarse tanto. Al menos en primer año es así. Pero con el roce del año, trabajando juntos, en fin, cosas así, yo creo que se van aminorando esas diferencias. Por si acaso ustedes no lo han visto, los jóvenes probablemente no lo han visto. Una gran película, en mi opinión, Machuca, que es de la experiencia del colegio St. George, o en la película se llamaba no sé qué, St. Patrick's o algo así, que creó un programa para tomar jóvenes de las poblaciones marginales que habían en ese entorno al río Mapocho, cerca de St. George, y creó una sección entera y lo puso en St. George, y cuesta los problemas así como los acercamientos que ellos dan. Es una película riquísima sobre ese fenómeno. Que no es exclusiva todo esto. Todo país tiene sus clases sociales, esos son los indios, que decir, con las castas. Y estoy seguro, el colega brasileño, aunque Brasil es un imperio, o sea, enorme, igual estoy seguro que hay los apellidos que son más y los que son menos y cosas por el estilo. Pero se ha aminorado y creo que se va a aminorar más. Pero ojalá se acelere. La decana tiene una pregunta. Muchas gracias por la presentación. Las cifras que vimos en general son nacionales, y son promedios, pero Chile no es un promedio. Y lamentablemente la mitad de nuestro país, quizás más, está en la región metropolitana. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle es si estas políticas que usted ha presentado, que me parecen muy interesantes, ¿cuál es su opinión respecto al tema regional? Porque primero que nada vemos una foto que no nos
donde no nos vemos representados, somos invisibles. Y lamentablemente la experiencia en regiones es que estas políticas siguen siendo para la región metropolitana, para este gran promedio, y nosotros no somos el promedio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, quisiera decir un par de cosas ahí. Efectivamente, los datos que pongo son el promedio nacional y 40% de la región metropolitana. Entonces es muy dominante. Pero estoy seguro, si hicieras las cifras para esta región, probablemente los indicadores serían menos buenos, los actuales. Pero me atrevo a apostar que la mejoría en el tiempo ha sido muy parecido. Es decir, tal vez Temuco tenga no 8% de pobreza, sino tenga 15%. Pero no partió en 45, sino partió en 65. O sea que la foto va a ser peor que el promedio, probablemente. Pero la trayectoria, estoy haciendo la hipótesis, estoy casi seguro que va a ser muy similar y tal vez hasta mejor. Ahora, ¿qué decir sobre regionalización? Yo creo que la política más importante, si alguien me dijera que yo siguiera en desarrollo, sería promover los clusters, o sea, las aglomeraciones productivas en torno a los recursos naturales. Y esa es esencialmente una política regional. O sea, las industrias que proveen, qué sé yo, la pesca, de jaulas, de alimentos, tienden a ser industrias cercanas a la industria extractiva. Entonces, le estaba comentando antes, cuando yo llegué a Chile, provincia era Siberia, desterrado. Ya no es así. Hay muchas más oportunidades precisamente por esto. Y cuando uno viene a provincias se da cuenta que en el tema de desarrollo política industrial, de fomentar ciertas actividades, a nivel nacional es semi-tabú. Gente más bien de orientación de derecha dice, no, dejemos que el mercado funcione. Gente de izquierda quiere intervenir más. Uno va a provincia y aunque sea un gobierno de lo más derecha que sea, en todos los seremis, todas las universidades, todos están arguyendo a favor de que el turismo aquí o lo que sea, están arguyendo por política industrial. El tema de política industrial, tabú nacional, pero importante regionalmente. Y como les comentaba a otro, estaba muy impresionado, pido disculpas a lo que contaba, esto que en Temuco se haya desarrollado una industria de informática, en gran parte se debió, no solo por el talento que tenían, que estaban saliendo de la universidad, sino porque se juntó un grupo de Temuco, de la universidad, del gobierno regional, no nacional, y fueron a Silicon Valley y dijeron, oye, aquí está Temuco, vénganse para acá. E increíblemente se vinieron para Temuco. Yo encuentro milagroso. ¿Por qué irse a Chile desde Silicon Valley? Ya una duda. Y dentro de Chile irse a Temuco, ¿por qué? Bueno, porque de Temuco fueran a buscarlo. Entonces, yo creo que hay espacio para las regiones, sobre todo en industria, que tengan algo que ver con sus dotaciones naturales. Hay mucho que se puede hacer en ese ámbito. Pero reconozco que efectivamente la política nacional, yendo al punto mayor de la decana, tiende a ser mirado con ojos del país. O sea, cuando uno habla de 0,3% que queremos investigación y desarrollo, son las universidades de Chile, la Católica, son las de la USACH, son las que están en Santiago, que van a agarrar la buena parte de eso. Eso también es real. Y solo no tapié la página, alguien va a decir, no, pero que algo vaya a provincia. Entonces, entonces ese problema está. Aunque creo que está menos que cuando llegué. Muy bien, Ana. Bueno, también sumarme a los agradecimientos, doctor Ramos, por la claridad y por la visión temporal que nos dio, ¿no es cierto?, de nuestro país, y que muchas veces nosotros nos perdemos por nuestras propias experiencias en algún año o en algún periodo. Claramente la desigualdad sigue siendo un
un gran tema, ya muy clarificador las estrategias, y me quisiera centrar y pedirle consejos, o sea, ¿qué nos podría decir a nosotros como una universidad regional, una escuela de ciencias empresariales, con colegas también del área de Derecho, y con una gran cantidad de estudiantes acá, lo cual nos pone muy contentos, respecto del rol de nosotros como formadores, como universidad, de los desafíos que tienen nuestros estudiantes para poder realizar, ¿no es cierto?, y colocar en marcha parte de las iniciativas o las propuestas de mediano, corto y largo plazo para hacer este cambio y llegar al desarrollo. Especialmente, y me voy a tomar de una parte, donde hay un cambio enorme en esto que no tenemos por qué inventar todo de nuevo, ¿no es cierto? Tenemos que mirar, copiar bien, adaptar a nuestra realidad. Eso sería. Bueno, es un atrevimiento de mi parte estar dándoles consejos cuando conozco tan poco de la región. Entonces tomen todo esto como una especie de brainstorming, ¿no? Lluvia de ideas. Yo pienso, si yo estuviera acá, trataría de que mis alumnos tuvieran, o sea, independiente de la profesión, tuvieran un fuerte sentido de la base económica de la región, así como el potencial que pueda tener. Y que no se enseñe, para seguir lo que dijo la decana, los mismos cursos que se habrían enseñado si estuviera en Santiago, sino que hubiera un conocimiento de la región, o sea, una especie de geografía económica. Pensaría, y eso probablemente quiero conocerlo, también implica un más estrecho relacionamiento con las empresas más importantes de la región. Segundo, el potencial. Creo que una de las cosas que corresponde conocer es cuál es el potencial de la región. Yo trataría de ver qué zonas en el mundo tienen recursos naturales del tipo que tiene Temuco y qué otras industrias han gravitado ahí, para que ustedes busquen las industrias que han gravitado en otras partes y esas sean donde uno diga, aquí podemos poner las fichas en atraer esas. Creo que esa sería una orientación que daría. Y otra que daría, que no es específico a Temuco, a la Universidad de Frontera, sino a todas nuestras universidades, estábamos hablando de esto antes. Ojalá que todos los alumnos se metan en un minor en inglés. Todo alumno egresado de ingeniería comercial debería de poder manejarse en inglés. Este es un país de vocación exportadora. Ustedes no van a exportar a China si no hablan inglés. Ustedes no van a exportar a Estados Unidos si no hablan inglés. No van a poder exportar a Europa si no hablan inglés o francés o alemán. Y es más, bueno, hay alemanes aquí, algunos en Temuco, la decana, pero la gran mayoría de ustedes, el inglés es la llave. Entonces, yo fortalecería esa área dentro de la universidad. Es una vergüenza nacional. Vergüenza nacional. Yo he hablado de egresados del San Ignacio, de los jesuitas o del Instituto Nacional, y que se eximen de un semestre de los 6 que exigimos en ingeniería comercial. Y todavía, incluso con los 6, están cerca, pero no todavía al nivel del TOEFL para ir a una maestría exterior. Y eso pese a que todos ustedes han estado desde quinto básica con inglés. Entonces, habla pésimo de nuestra señora. Yo muchas veces he dicho, o se enseña bien o enséñenle otra cosa. Pero un idioma, si no logras pensar en el idioma, no lo aprendiste nomás. Entonces, o se logra pensar, o mejor no hacerlo. Pero bueno, entonces el inglés es otra. Otra, la base económica y su potencial, y eso sería como dos. Y felicito a todo esto la internacionalización que tienen de profesores de Brasil, de Lituania, de Argentina, para una facultad que es mucho menor de tamaño que la nuestra. Creo que tiene una proporción de extranjeros que les da diversidad rica y que hace que nuestra profesión no solo mire para adentro, sino tenga experiencias ajenas al cual aludir. A ver, muchas gracias. Yo creo que ya estamos casi en la hora. Sin embargo, yo me quiero aprovechar
del pánico y ya que me hicieron trabajar, quiero hacer una pregunta también. Que seguro mis estudiantes la quieren hacer también, pero bueno, la voy a hacer yo. Dentro de la exposición que usted ha hecho, profesor, usted habló de el desarrollo, qué nos falta para ser desarrollados. Y uno de nuestros, no solo nuestros, sino uno de los talones de Aquiles es la desigualdad, ¿sí? Es un problema no solamente de Chile, es un problema que vemos en distintas economías. Y hay un postulado que establece que muchas veces nos enfocamos en el crecimiento económico porque hay un supuesto que el crecimiento económico va en sintonía con la reducción de la desigualdad, ¿sí? De alguna u otra manera se supone que tanto ricos y pobres suben como las gotas de una ola, hay un efecto chorreo y por lo tanto el crecimiento económico de alguna manera aporta a la reducción de la desigualdad. Sin embargo, destacar dos hechos. Por ejemplo, si nosotros tomáramos a las regiones de Chile como si fuesen países independientes y estudiáramos el PIB per cápita de cada una de esas regiones y las ranqueáramos, podemos ver que, por ejemplo, la Araucanía sería el país-región más pobre, con el menor PIB per cápita, y que, por ejemplo, la región de Antofagasta aparece liderando este ranking, ¿ya? Con un PIB per cápita en paridad del poder adquisitivo cercano a los $60.000. Por lo tanto, ese dato, por ejemplo, nos dice un PIB per cápita elevado, la región de Antofagasta, pero resulta que si vamos a la región de Antofagasta, yo creo que claramente vemos que desarrollado probablemente no es el concepto de desarrollo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Es PIB per cápita, pero no es un reflejo probablemente fidedigno de lo que es el desarrollo. Y hay otra evidencia que es más internacional. El profesor Thomas Piketty, economista francés, que ha sacado un libro que se llama El capital del siglo XXI, de alguna manera cuestiona todos estos supuestos. Y en su estudio empírico, él de alguna manera lo que postula es que esto no es así. Y de hecho, en los últimos 40 o 50 años, lo que ha ocurrido en el mundo es que la concentración de la riqueza se ha acrecentado a pesar del enorme crecimiento económico que hemos tenido. Y lo que él propone, de hecho por aquí tengo un par de propuestas que él hace, lo que él propone dice, porque gran parte de esto él lo relaciona con las débiles democracias, con la concentración política, la concentración económica que hay al interior de los países, y por lo tanto dice que hay soluciones como crear un impuesto global al capital, limitar los dineros que llegan a las campañas políticas, crear nuevas instituciones supranacionales para que controlen los capitales globalizados. Entonces mi consulta es, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico esencial de Piketty. Creo que las propuestas que hace aminorarían eso como en el 1%. O sea, creo que no están remotamente a la altura de lo que se necesita. Entonces, por eso puse aquí en algunas láminas, o sea, yo no compro el discurso que la política de crecimiento y equidad se contraponen. Hay algunas, mejor dicho, que se pueden contraponer, que si hago esto es por crecimiento, si hago esto es equidad, pero no crecimiento. Que si yo subo las pensiones a los viejitos no estoy afectando la productividad. Voy a reducir los niveles de pobreza de los viejitos, pero más nada, eso como equidad pero sin crecimiento. Y habrá algunas, como tú dices, la minería, digamos, no necesariamente eso va a beneficiar. Bueno, Antofagasta no beneficia, pero sí beneficia mucho al país, ¿sabes? O sea, si se quedara todo en Antofagasta, otro sería Antofagasta. Pero felizmente no se hace así. Entonces yo creo que yo traté de enfatizar políticas que sean buenas para ambos. Por eso digo, educación básica, y si alguien me dijera cuál es la reducción en Chile, educación básica y media, es lo más importante mejorar su calidad. Tan sencillo como eso. O sea, eso es uno. Segundo, porque eso es aprovechar el talento que tiene, o sea, un crimen lo que estamos haciendo en el sistema educacional. Segundo lugar, otro crimen que alguien solo tenga educación media cuando con 2 años más puede elevar en 70% su nivel de vida, lo cual es muy bueno para la equidad y por supuesto para la productividad, porque no te están pagando 700 lucas en lugar de 400 porque tienes el papel, es porque le sirves en eso.
Entonces, eso es otro ejemplo de crecimiento con equidad. Y hay estas políticas no tan obvias, por ejemplo, los clusters, creo que tenderán a esa industria a aglomerarse más en regiones y eso hará que las diferencias regionales se atenúen. Así que creo que Piketty, digamos, la concentración del ingreso se ha dado los últimos 40 años dentro de la mayor parte de los países del mundo. A todo esto hay una cosa que no menciona, que entre países ha reducido. O sea, la mayor pobreza del mundo en 1970 era en China y la India. Todavía sigue así, pero se ha reducido enormemente la brecha. Si uno ve la distribución del ingreso mundial, ha mejorado. Ahora, el problema es que dentro de cada país ha tendido a empeorar. Entonces uno quisiera que mejorara entre los países y dentro. Yo creo que para mejorar dentro de los países se necesitan un poco políticas como esta. Se puede hacer vía el sistema tributario, se puede hacer vía revolución, pero digo, estoy suponiendo que eso ya está fuera de discusión, o sea, no práctico. Entonces creo que eso probablemente es donde mayor provecho se puede lograr. Y el talento de las personas es donde yo empezaría. Bueno, agradecemos al profesor Ramos y a la profesora Paulina y les brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Lo invitamos a permanecer y voy a invitar a nuestra decana, doctora Valesca Geldres, para que haga entrega de un presente a nuestro expositor. Pequeño recuerdo de la Araucanina o la cooperativa de mujeres indígenas que estamos apoyando también. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, deseamos extender una cordial invitación para asistir a la conferencia Fallo de la Haya, Estrategias para el Triunfo de Chile, que dictará el abogado don Claudio Grossman, agente chileno en La Haya, el lunes 17 de diciembre a las 11 horas en el aula magna de nuestra universidad. Están cordialmente todos invitados. Damos por finalizada la actividad agradeciendo vuestra presencia. Tengan todos y todas muy buenas tardes.